Antes de nacer, escogido fui. Me llamo el amor y de nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, sí, Señor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor. Bendito amor del Señor, amén. Él nos ha llamado por su gracia y nos ha hecho hijos suyos. Y hoy estamos rodeados por su gracia. Nada puede apartarnos de esa gracia, hermano. Regocíjate, porque nada ni nadie te separará de esa gracia. El mismo que empezó la obra en ti la terminará. Oh, sí, Señor. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Fuimos liberados de ataduras. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Fuimos liberados de ataduras. Sí, Señor. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor. Oh, gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a ese Dios que nos ha amado, que nos ha dado su salvación? Amén. Oh, gracias, Señor. Bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos y hermanas, en esta tarde. Dejo estar una vez más con ustedes a través pues de internet y saludo en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo allá en sus hogares, pues esperando pues que sea de bendición en esta tarde. Creo que el Señor pues ha preparado para nosotros. Amén. Bendito es el Señor. Vamos a abrir la palabra en esta tarde en el libro de Romanos, el capítulo 5, el verso 14. Vamos a leer dos escrituras. Romanos capítulo 5, el verso 14. Y Hebreos, el capítulo 1, los versos 1 y 2.
En el nombre del Señor. Romanos 5:14 y Hebreos 1:1 y 2. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, el verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Hebreos capítulo 1, verso 1, 2. Dios el Señor. Dice la palabra, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Nuestro Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te pedimos que tú bendigas estas escrituras, Señor, que acabamos de leer. Cualquier ser humano pudiera leer, Señor, el texto escrito aquí en papel, pero la interpretación de estos textos tiene que dar el Espíritu Santo. Padre Celestial, y sabemos que en esta hora el Espíritu Santo ha interpretado la palabra para tu novia, Señor. Por lo tanto, tomamos la interpretación que ha sido dada en esta hora, Señor, en esta edad, porque sabemos, Señor, que al tomar esa interpretación que ya dio el Espíritu Santo en esta edad, estaremos en la verdad, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tomen asiento en esta tarde. Vamos a hablar un temita en esta tarde. Vamos a hablar un tema con el título de José, tipo perfecto de Cristo. Ese es el tema que vamos a estar hablando en esta tarde. José, tipo perfecto de Cristo. Ahora esto realmente es muy hermoso porque pudiéramos hablar de muchos personajes sobresalientes que encontramos en la Biblia, como Moisés, por ejemplo, es un personaje sobresaliente, el profeta Moisés. Pero en esta tarde vamos a estar hablando acerca de José, tipo perfecto de Cristo. Empecemos con el tema en esta tarde. Mire, Romanos capítulo 5, el verso 14, nos habla acerca de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Jesucristo. La Biblia habla de Jesucristo como el segundo Adán. ¿Y cómo es que este primer Adán, el primer hombre que fue creado por Dios, Adán, él fue una figura del Señor Jesucristo? Y así como Adán, hay muchos personajes, como estaba diciendo, muy sobresalientes de la Biblia, que fueron figura o tipificaron al Señor Jesucristo. Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras, de diferentes maneras, en otro tiempo, ahora esto está hablando Pablo, Dios, habiendo hablado en tiempos pasados, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo por medio de Jesucristo, el verbo, la palabra.
Entonces, mire, aquí está hablando cómo es que Dios dice que habló muchas veces en tiempos antiguos a los padres por medio de los profetas. Y luego también dice, en los postreros días, también ha hablado por el Hijo. Entonces, si dice que el Señor Dios habló por medio de los profetas, entonces eso significa que los profetas eran los mensajeros de Dios, eran los ángeles de Dios en tiempos pasados. Los profetas eran los mensajeros de Dios, ellos eran los ángeles terrenales de Dios. Los profetas de los días de la antigüedad eran el Espíritu de Jesucristo. Ellos tenían el Espíritu de Cristo en ellos, en los profetas. Ahora esto es muy hermoso realmente. En esta tarde vamos a estar tomando un personaje que es muy sobresaliente, y la historia de este personaje que vamos a estar hablando en esta tarde es muy hermosa realmente, la historia de este personaje. Su nombre es José. José fue uno de los 12 patriarcas. Fue el hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Empezando con Rubén. El primer hijo fue Rubén y el último hijo fue Benjamín. De los 12 hijos de Jacob, los cuales fueron los 12 patriarcas. ¿De dónde se formó el pueblo de Israel? De estos 12 patriarcas se formó el pueblo de Israel. Entonces, José fue uno de los hijos de Jacob. Fue uno de los 12 patriarcas. Ahora, la vida de José tipificó a Jesucristo. En todo aspecto, es un tipo perfecto de Cristo. Es el tipo más perfecto del Señor Jesucristo, José. No hay otro personaje que tipifique tan exactamente como José. Moisés es el más grande profeta en el Antiguo Testamento, pero ni siquiera él fue un tipo tan perfecto como lo fue José. Ahora, pudiéramos hablar también de Moisés siendo el tipo de Cristo. Pudiéramos tomar muchos personajes, pero vamos a estar hablando solamente de José en esta tarde como el tipo más perfecto del Señor Jesucristo. ¿Qué es un tipo? Bueno, tipo es una representación. O sea, José, la vida de José estaba representando al Señor Jesucristo de una manera figurativa. Estaba prefigurando al Señor Jesucristo. Su vida estaba mostrando anticipadamente la vida de Jesucristo. Ahora, en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, predicado el año 63. Empecemos aquí con este mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado, año 63. Dice el profeta, pudiéramos tomar a cada uno de esos profetas y mostrar sus vidas y demostrar que perfectamente expresaban a Jesucristo. Ahora, no solamente José, pero hay otros grandes personajes, como estoy diciendo, como Moisés. Bueno, Moisés también se acerca, casi es un tipo perfecto él también, de Jesucristo. Entonces dice, pudiéramos tomar a cada uno de esos profetas y mostrar sus vidas y demostrar que perfectamente expresaban a Jesucristo exactamente. Su vida expresaba a Jesucristo.
la vida del Señor Jesucristo, la vida que Él vivió hace 2000 años atrás, fue tipificado, o esa vida fue tipificada o representada hace muchos años atrás en los profetas. Bendito el nombre del Señor. En el mensaje de la revelación de Jesucristo, predicado en el año 60, dice como Abraham, al ofrecer a Isaac, aquí tenemos otro tipo, otra figura, como Abraham al ofrecer a Isaac, su único hijo, es un tipo de Dios dando a su hijo cientos de años después. El párrafo 104 estoy leyéndolo. Como Abraham, al ofrecer a Isaac, su único hijo, es un tipo de Dios dando a su hijo cientos de años después. Lo que Abraham hizo con su hijo Isaac estaba prefigurando, siendo una figura, una representación de lo que Dios haría en el futuro con el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, Génesis 22, que es el pasaje donde Abraham sube a aquel monte en Moriah para ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac a Dios, es una figura o un tipo de lo que el Señor Dios hizo con su hijo Jesucristo en el monte Calvario. Allá fue en Moriah, acá fue en el Calvario. Amén. ¿Cómo es que José fue vendido y estuvo en prisión, aborrecido por sus hermanos y amado de su padre? Jesús en tipo. José era Jesús en tipo. Moisés era Jesús en tipo. Era Jesús en figura. Moisés era Jesús en figura. Es tremendo, ¿ah? Qué maravilloso que estos personajes, ángeles terrenales, profetas, mensajeros, estaban mostrando la vida de Jesucristo. Estaban manifestando, expresando la vida de Jesucristo. Muy maravilloso. ¿Cómo es que el Espíritu obró por medio de José, un hombre, y sencillamente tipificó la vida de Cristo perfectamente? Como David, tenemos otro personaje, el hijo de David, se sentó en el mismo monte. Cuando David fue rechazado como rey, usted encuentra eso en 2 de Samuel, capítulo 15, el verso 30. Esta parte del rey David subiendo al monte de los olivos llorando. Cuando David fue rechazado como rey y subió al cerro, el monte de los olivos, mirando atrás, llorando como un rey rechazado. Cientos de años después de eso, el hijo de David subió al mismo cerro como un rey rechazado y lloró sobre Jerusalén. El Espíritu en tipo y forma. Entonces, usted puede comparar 2 de Samuel capítulo 15, el verso 30 con Mateo 23, 37. Porque David estaba prefigurando, siendo una figura, un tipo del Señor Jesucristo. Entonces, usted compare 2 de Samuel capítulo 15, el verso 30, con Mateo capítulo 23, el verso 37. ¿Cómo es que así como David subía a aquel monte de los olivos, aquel cerro arriba, mirando hacia atrás, llorando, porque su mismo pueblo lo rechazó,
así el Señor Jesús cientos de años después. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Su pueblo lo rechazó, el pueblo judío. Subió al monte de los olivos y lloró al mirar a Jerusalén. Entonces, son tipos, figuras perfectas, estos profetas del Antiguo Testamento del Señor Jesucristo. Amén. En el mensaje de preguntas y respuestas sobre Hebreos, número 2, predicado el año 57, preguntas y respuestas sobre Hebreos, número 2, predicado el año 57, el párrafo 25, dice, y en el capítulo segundo, el segundo versículo, creo que es, Él en estos días nos ha hablado por su Hijo. La lectura que leímos en Hebreos. Y miren, en otros tiempos y de muchas maneras Él habló por los profetas. Pasamos por eso y nos dimos cuenta que eran los profetas y cómo Dios trajo su mensaje por los profetas. Pero en este último día Él ha hablado a través de su Hijo Jesús. Era necesario porque ellos tipificaron, ellos expresaron la vida de Jesucristo y era necesario que Jesucristo viniera para redimirnos, para salvarnos, porque ningún profeta podía hacer eso. Ellos expresaron aquel que venía, aquel que iba a venir. Ellos solamente fueron una figura de aquel que vendría, de aquel perfecto que vendría, el Señor Jesucristo. Entonces, Él ha hablado a través de su Hijo Jesús por el Espíritu Santo. Él habló a través de los profetas en aquel entonces. Entonces regresamos y nos dimos cuenta que todos esos profetas tenían el Espíritu de Cristo en ellos. Razón que expresaban la vida de Jesucristo porque tenían el Espíritu de Cristo en ellos. Regresamos a José y nos dimos cuenta que él, José, tipificó perfectamente a Cristo. Ahora esta palabra perfectamente a Cristo es que José es el tipo más perfecto de todos los profetas del Antiguo Testamento de Cristo. José es el tipo más perfecto. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hablemos de él. Vamos a concentrarnos solamente en este gran personaje, José, el hijo de Jacob, el patriarca José, que también fue un profeta. En el mensaje Hebreos capítulo 1, predicado el año 57, mensaje Hebreos capítulo 1, predicado el año 57, los hermanos que conocemos el mensaje saben que estoy citando los mensajes predicados por el profeta de Dios. Para no fallar nosotros en ninguna palabra, tomamos la interpretación del Espíritu Santo en nuestro tiempo. Para que no sea yo interpretando la Biblia, no, sino que el Espíritu Santo sea el intérprete de su propia palabra. Ya tenemos la interpretación de la Biblia en nuestra edad, en nuestro tiempo, a través de un profeta. Para eso envió el Señor un profeta. Sin él toditos estuviéramos equivocados, como están equivocados todos los ministerios a nivel mundial. Están equivocados porque rechazan el canal que Dios siempre ha usado para revelar la palabra, un profeta. Dios revela su palabra por medio de sus siervos los profetas. Y dice que no hace nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces,
el párrafo 90 del mensaje de Hebreos capítulo 1, dice, miren a José, dice que miremos, amado de su padre, número 1. Aquí tenemos la vida de José. Dice que fue amado de su padre Jacob. Número 1. José, miren a José, amado de su padre, número 1. Odiado de sus hermanos, número 2. Vendido por casi 30 piezas de plata, número 3. Ahora, estamos mirando la vida de José. Arrojado en un pozo, número 4. Supuestamente como muerto, luego sacado. En su persecución, el copero se salvó allá en la prisión y el carnicero se perdió. Tipificando ese copero y ese panadero a los dos ladrones en la cruz. Y entonces cuando él salió, José, fue levantado de ese pozo y fue puesto a la diestra de Faraón, el comercio más grande, la nación que había conquistado al resto del mundo. Y ningún hombre podía llegar a Faraón a no ser que viniera a través de José. Llegó a ser un príncipe en Egipto. La mano derecha de Faraón llegó a ser José. Y ningún hombre podía llegar a Faraón, el rey de Egipto, a no ser que viniera a través de José. Jesús, sentado a la diestra de Dios, y ningún hombre puede venir a Dios a menos que sea por medio de Cristo. Mire, un tipo perfecto ahí. Y cuando José dejaba ese trono y salía, hombres iban delante de él gritando y tocando trompetas, tocando la trompeta diciendo, doblar rodilla, viene José. Y cuando Jesús venga, una trompeta sonará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Sí, Señor, allí estaba él. Ahora, en su tercera venida, cuando el Señor venga, ahora usted puede mirar esto en Romanos 14:11 y Filipenses 2:10. ¿Cómo es que esta escritura tendrá su cumplimiento? Donde dice que toda rodilla se doblará. Esto no es en su segunda venida, porque la segunda venida es una venida secreta, como lo sabemos, porque el Señor en su segunda venida viene a llevar a su novia. Y es una partida repentina, secreta de la novia. Pero esto nos habla más bien de su tercera venida. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice, cuando José salía de su trono, dice que tocaban trompetas. La trompeta sonaba anunciando de que José venía y que todos tenían que doblar la rodilla. Así mismo será con el Señor Jesús, porque José lo representa, lo tipifica al Señor Jesús. En el mensaje de Hebreos capítulo 2, parte 1, predicó el año 57. Mensaje de Hebreos capítulo 2, parte 1, predicado el año 57, el párrafo 391. ¿Desea anotar? Pues, ¿está bien? Mensaje de Hebreos capítulo 2, parte 1, predicado el año 57, el párrafo 391. Dice José, quien fue vendido por 30 piezas de plata, odiado por sus hermanos, pero amado por su padre, se sentó a la diestra de Faraón, y ningún hombre podía venir a Faraón si no venía por José. Y cuando la trompeta sonaba, toda rodilla se inclinaba ante José, perfecto tipo de Cristo. Amén, bendito el nombre del Señor. Perfecto tipo de Cristo. Ahora mire cómo es que el Señor en estos personajes estaba tipificando de una manera anticipada
la vida del Señor Jesucristo. El Señor no estaba tipificando de una manera anticipada a la vida quizás de algún otro personaje más adelante. No. El Señor estaba mostrando anticipadamente la vida del Señor Jesucristo, no la vida de algún otro personaje. No, ellos fueron figura única del Señor Jesucristo. Fueron un tipo del Señor Jesucristo únicamente, no de algún otro personaje. Ahora, con esto no quiero decir, a ver si no terminamos esta semana, terminaremos la próxima semana este tema, para mostrar cómo es que, y es que tenemos que decir lo que el mensaje dice realmente, porque se nos tiene advertido de que digamos solamente lo que el mensajero ha dicho. Amén. Que no estemos diciendo otras cosas, sino que digamos solamente lo que el mensajero ha dicho. Y en esta tarde estamos haciendo eso, estamos diciendo lo que el mensajero ya dijo. Porque Él es quien trae la interpretación perfecta y correcta de la palabra para nuestro tiempo. Entonces no podemos estar diciendo nosotros otras cosas o interpretando nosotros la Biblia a nuestra manera. No, ya tenemos la interpretación en nuestro tiempo. Entonces tenemos que decir solamente lo que el mensajero ya dijo. Bueno, Pablo dijo eso en su tiempo también, porque él fue el primer mensajero en ese tiempo y dijo que la palabra de Dios a él le llegó, a él le vino, a Pablo. Entonces, de igual manera es en esta última edad. ¿A quién vino la revelación de la palabra en nuestro tiempo? A un solo hombre. A un solo profeta vino la revelación de la palabra. Por eso es que tenemos un solo mensajero en nuestra edad, no dos mensajeros. En ningún tiempo, en ninguna edad, Dios ha enviado dos mensajeros mayores al mismo tiempo. No, Señor, solamente ha enviado uno en cada edad, en cada tiempo, un solo mensajero profeta mayor. Los demás son menores. Ahora eso es lo que dice el mensaje, de que nunca dijo el Señor que ha enviado dos profetas mayores en una edad. En el mismo tiempo, en la misma edad. El mismo tiempo es la misma edad. El mismo tiempo es la misma edad. Entonces, en el mismo tiempo, en la misma edad, el Señor solo envió un solo mensajero. Entonces, en esta edad, en este tiempo, el Señor nos ha enviado un mensajero. Entonces, tenemos que decir lo que el mensajero ya dijo. Entonces, está diciendo aquí el mensajero: José, perfecto tipo de Cristo. Ese era el Espíritu de Cristo viviendo a través de esos hombres. Ese era el Espíritu de Cristo viviendo a través de esos hombres. Para representarlo, por supuesto. Era el Espíritu de Cristo viviendo a través de esos hombres para representar al Señor Jesucristo en un tiempo futuro. Qué maravilloso. En el mensaje discernimiento del Espíritu, predicado al año 60, mensaje discernimiento del Espíritu, predicado al año 60, el párrafo 28, dice: miren a José. José, dice, cuando él nació, fue amado por su padre y odiado por sus hermanos. Sí, si usted lee la historia de José, usted tiene que estudiar la historia de José. ¿Cómo es que los hermanos de José le tenían envidia realmente? Porque él era un hombre espiritual. Él podía interpretar sueños. Era un hombre maravilloso realmente en todo aspecto. Si usted lee la vida de José,
qué maravilloso personaje. Es un personaje sobresaliente que tenemos en el Antiguo Testamento. Entonces dice, mire, cuando él nació fue amado por su padre y odiado por sus hermanos. Un tipo perfecto de Cristo. Y lo único, él era hermano de sangre para ellos, del mismo padre. Pero la razón por la que sus hermanos le odiaron fue sin causa. No había ninguna causa. No había ninguna razón para que ellos le odien a José. Más bien debían haberle amado por los dones que Dios le dio a él. Debían más bien amarlo. Pero las cosas son como al revés, ¿ah? Más bien cuando a alguien Dios le dota de algún don, más bien hay envidia en las personas, cuando debiera ser al revés. Debiéramos más bien amar a ese hombre o a esa mujer inclusive que tiene algún don de Dios, porque nos puede ser de ayuda, de beneficio. ¿Por qué envidiar? ¿Le haría mal eso? Mire usted a los hermanos de José, sin causa, envidia, porque ellos no tenían lo que José tenía. Ahora mire, pero la razón por la que sus hermanos le odiaron, y hermano, y no es que era que le envidiaban, no, así nomás, era un odio tremendo que le tenían, querían deshacerse de él. Querían deshacerse de él realmente. Pero no pudieron, hermano, porque Dios estaba con José. Dios estaba con él. Ahora escuche. Fue sin causa porque Dios lo había hecho un profeta espiritual, un vidente. Bueno, eso era José, un profeta, un hombre espiritual, un vidente. Y ellos lo odiaron precisamente por ese propósito, por lo que él era, por lo que él tenía. Por eso le odiaron. Pero José no podía evitarlo. No, hermano, no se puede evitar eso. Lo que Dios le hizo a cierto hombre, eso es él. Pues Dios lo había hecho a él de esa manera. Dios es soberano. Y como dijo el Señor, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Entonces, y observen el Espíritu de Dios en José. Por eso, la vida que él vivía era porque el Espíritu de Dios estaba en él. Observen lo que él hizo. Escuche, él aún desempeñó el papel de Cristo. Creo que es más claro, ¿no? Él fue odiado por sus hermanos, amado por su padre, porque la diferencia consistía en el Espíritu. Él fue un hombre espiritual. Él vio visiones, interpretó sueños. Él no lo hizo para su propia gloria. Lo hizo porque por dentro había algo en él, el Espíritu de Dios. Entonces, como dijo Jesús de igual manera, yo no puedo hacer nada sin que el Padre me muestre. No soy yo el que hace las obras, es el Padre que mora en mí, dijo Jesús. Así era José. En él había el Espíritu de Cristo. Por eso es que él expresaba esa vida maravillosa. Él no hubiera salido allá por su propia cuenta para ser echado en una cisterna y dejar a su pobre padre anciano afligido por todos esos años, vendido por casi 30 piezas de plata, sacado de la cisterna y llegar a ser la mano derecha de Faraón, el rey de la tierra en aquel tiempo. Y en su prisión hubo un copero y un panadero, y uno se perdió y el otro fue salvo.
Así fue en aquella prisión donde le pusieron a José. De acuerdo con su predicción en la prisión. Sí. Al uno le dijo lo que le iba a acontecer y también lo que le iba a acontecer al otro. El uno se salvó, el otro se perdió. ¿Y notaron ustedes a Jesús cuando él vino? Fue amado del Padre. Y el Padre le dio a José una túnica de muchos colores, el arco iris, un pacto. Esa túnica estaba representando a un pacto. Porque, mire, el Señor, en el tiempo de Noé, hizo un pacto de que no castigaría a la tierra con agua, que nunca más castigaría a la tierra con agua, y puso un arco iris como un pacto, como una señal de que no lo haría más, que ya no destruiría la tierra con agua. Ese arco iris era un pacto, una señal de que el Señor ya no haría eso otra vez. Claro, usted puede decir, entonces ya no hay destrucción. No, esta vez va a ser peor, va a ser con fuego. No va a ser con agua, pero va a ser con fuego la destrucción de esta tierra. Ahora, pero mire, el arco iris representa a pacto. Es un pacto el arco iris. Y esa túnica que le regaló su padre a José, Jacob, su padre, le regaló a José, representa un pacto. ¿Y notaron ustedes a Jesús cuando él vino? Fue amado del Padre. Y el Padre le dio a José una túnica de muchos colores, el arco iris, un pacto. Y el Padre Dios le dio a su Hijo Jesús el pacto, y luego los hermanos judíos lo odiaron a él sin causa. Un tipo perfecto. No había razón para que lo odiaran. Él era espiritual y él fue la palabra de Dios manifestada. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Así dijo el Señor Jesús. Él vino para cumplir las Escrituras. Él vino para traerles paz, pero ellos lo entendieron mal y lo odiaron a él sin causa. Ellos no se detuvieron para tratar de ver lo que él se proponía hacer. Ellos simplemente lo juzgaron porque él no estuvo de acuerdo con ellos. Ellos hicieron, él mismo se hace fulano de tal. Él se hace a sí mismo Dios. Él era Dios, Dios manifestado en carne. Dios estaba en él. El Padre que mora en mí, dijo Jesús. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo, él mismo manifestándose al mundo. Él fue el Dios de la gloria manifestando la gloria de Dios. Segunda de Corintios 5:19. Ahí lo lee usted, cómo es que Dios estaba en Cristo. Por eso es que la vida de Jesucristo expresó a Dios, así como la vida de José expresó a Cristo. Bendito el nombre del Señor. En el mensaje de adopción número 2, predicado el año 60, tenemos que ir un poco rápido porque si no, no terminaríamos. Esto sería muy largo. Mensaje de adopción número 2, predicado en el año 60, dice José, el tipo perfecto de Cristo en todo sentido. Amén. José, el tipo perfecto de Cristo en todo sentido. ¿Está claro? Bendito es el Señor. En el mensaje de la revelación de Jesucristo, predicado en el año 60, el párrafo 320, mensaje de la revelación de Jesucristo, predicado el año 60, párrafo 320, dice: ahora José fue a dar a Egipto y allí fue exaltado desde su prisión hasta la diestra de Faraón y fue puesto a cargo. Y en todo prosperó en los días de José.
Y ahora, cuando Jesús regrese, aún el desierto florecerá como una rosa. El tipo perfecto de José allá. Todo prosperó con José en Egipto. Fue el hijo de prosperidad. Ese fue José, tipificando a Jesucristo. Cuando Jesús regrese, aún el desierto florecerá como una rosa. ¡Qué hermoso! Él es el hijo de prosperidad, tipo de José. Pusieron a José, el general lo tenía en su casa, todo lo que él hacía prosperaba. Lo metieron en la cárcel y toda la cárcel prosperó. Hasta uno se salvó, como estamos viendo. Todo lo que ellos hacían, él lo prosperaba. Y cuando él fue exaltado a lo más alto de Faraón, junto a Faraón, todo en Egipto prosperó, más que en todo el mundo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición para Egipto! Tener a ese personaje maravilloso ahí, José. Todo prosperó, todo era bendecido, todo era bendición. Cuando Él regrese, Jesús, nuestro José, será una tierra de prosperidad. Esto será durante el milenio, porque Jesucristo mismo reinará. Maravilloso tiempo que viene, pero esto es solo para la novia. En el milenio, quien gozará será solo la novia del Señor Jesucristo. No serán los hijos de Dios, serán solo la novia de Jesucristo. Cuando Él regrese, esto será para el milenio, será una tierra de prosperidad. Mire ahora cómo está la tierra. No es necesario hablar, ¿eh? ¿Cómo está la tierra? Está acabada la tierra. Está destruida la tierra, dice la Biblia eso. Dice que los hombres han destruido la tierra. En todo sentido. Está acabada la tierra. Está destruida esta tierra. Pero cuando Él regrese, Jesucristo, será una tierra de prosperidad. Los antiguos desiertos florecerán y habrá alimento en todas partes. Ahora mire, hermano, hambres, es que la Biblia profetizó, los profetas profetizaron que habría hambre en la tierra. Gran hambre, y eso vemos. Por la mala administración de los hombres, los presidentes, la política. Así es como lo tiene la humanidad. Tremendo, tremendo el tiempo, al menos en este tiempo que nos tocó vivir, cuando todo está llegando a un clímax, a un final total, en todo sentido. Pero viene un tiempo maravilloso, durante el milenio. Ahí sí va a haber que comer. Hoy no hay casi que comer, está tan difícil la vida ahora. Aún la tierra misma ya no produce. Todo está deteriorado, está acabado realmente. Pero viene un tiempo, los antiguos desiertos florecerán y habrá alimento en todas partes. Cada uno de nosotros podremos sentarnos bajo nuestra propia higuera y reírnos y regocijarnos y vivir para siempre en su presencia cuando Él regrese como Rey. ¡Qué maravilloso! No podemos perdernos realmente ese milenio. No avanzamos a comprender realmente. Solo algo comprendemos de cómo será ese reinado milenial en la tierra, aquí en la tierra. Solo algo podemos comprender de lo maravilloso que será eso, pero está más allá de lo que nosotros imaginamos o pensamos. El mensaje del propósito séptuple de la visita de Gabriel a Daniel
predicado el año 61. Mensaje El propósito séptuple de la visita de Gabriel a Daniel, predicado el año 61. El párrafo 61 dice: es José, y José fue un tipo perfecto de Cristo. Sabemos eso. ¿Cuántos lo saben? Quizás algunos no lo sabían. Pero bueno, en esta tarde ya lo estamos viendo. ¿Cómo es que José fue un tipo perfecto de Cristo? Odiado por sus hermanos. ¿Por qué? Porque él era espiritual. Él veía visiones e interpretaba sueños. Él fue un hombre espiritual entre sus hermanos y ellos lo odiaron y su padre lo amó. También lo fue Jesús, odiado por las iglesias, sus hermanos, los judíos, los fariseos, los saduceos, las religiones en su tiempo. Odiado por las iglesias denominacionales, pero amado por su Padre Dios. ¿Por qué lo odiaron ellos? Porque él era espiritual. ¿Por qué? Lo acusaron, dijeron, él es un adivino, un diablo. Sí lo decían, era un Belcebú. Era tanto el odio. De sus hermanos los judíos, iglesias denominacionales. ¿Recuerdan ustedes lo que los hermanos de José le dijeron? Aquí viene ese soñador, en una forma de burla. Vean la misma cosa. Y ellos vendieron a José por casi el mismo precio que Judas vendió a Jesús, por 30 piezas de plata. Lo arrojaron en un hueco y fueron y le dijeron al padre que algo lo había matado. Fueron a mentirle. Usted lee la historia de José, así fue. Lo echaron en esa cisterna, en ese hueco, y luego fueron mancharon su ropa con sangre, y le fueron a mentir a su padre Jacob que los animales lo habían devorado. Así fueron a mentirle. Eso está diciendo, no obstante, él fue sacado del hueco, Cristo fue arrojado en un hueco y fue recibido arriba. Y de allí él fue al lugar más alto que había sobre la tierra, del infierno al cielo, de las partes más bajas de la tierra, dice la Biblia, Efesios 4, ascendió a los cielos, subiendo a lo alto, dice la Biblia, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el mismo que descendió fue el mismo que ascendió. Entonces, un tipo perfecto de José. José fue a la mano derecha del faraón y Jesús fue a la mano derecha de Dios. Bendito el nombre del Señor. En su tentación, antes de su exaltación, Jesús, antes de ser exaltado, pasó por tentación, de igual manera así como José. Todo lo tipifica, lo representa exactamente José a Jesús. En el mismo mensaje, el propósito séptuple de la visión de Gabriel a Daniel, pero en el párrafo 69 dice, él era un tipo del hijo de prosperidad. José era un tipo del hijo de prosperidad. Todo lo que José hizo prosperó. Y cuando Jesús regrese en el milenio, es por eso que los desiertos florecerán como la rosa. No antes, ahora no hay milenio ahora, hermano. El milenio es después de la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 20. Apocalipsis 19 es la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 20 es el milenio. Hoy no hay milenio, hermano. Eso está en camino, eso viene después. El milenio es después de la cena de las bodas del Cordero. Lea la Biblia, Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Y cuando Jesús regrese en el milenio, es por eso que los desiertos florecerán como la rosa. Ese será el tiempo. Todo lo que Él hace prosperará. Él es el hijo de prosperidad.
Donde José era puesto, era bendecido. Donde sea que esté Jesús, es bendecido. Donde esté Jesús, hay bendición. Si Jesús está en nuestros hogares, hay bendición en ese hogar. Si Jesús no está en el hogar, no hay bendición. Si Jesús está en nuestras iglesias, hay bendición. Si Jesús no está en nuestras iglesias, no hay bendición. Todo es igual, hermano. ¿Por qué? Porque José fue el hijo de prosperidad para tipificar a Jesús, el Hijo de Dios. Quien prospera, quien es el Hijo con I mayúscula, el Hijo de prosperidad. Donde sea que esté Jesús, es bendecido, hay bendición, hay prosperidad. Bendito es el Señor. Así es que necesitamos a Jesús para que tengamos bendición en todo sentido, espiritual y literal. Bendito es el Señor. Así que ténganlo en su corazón y sea bendecido. Pues nos damos cuenta que luego José fue metido en una prisión y en la prisión había dos hombres. Uno de ellos se perdió y uno fue salvo. Jesús en su tentación en la cruz, un ladrón se perdió y el otro fue salvo. Cuando fue exaltado, él fue a la diestra de Dios. Cuando José fue exaltado, él fue a la diestra de Faraón. Y ningún hombre podía hablar con Faraón sin que hablara primero con José y consiguiera el permiso. Qué cosa, hermano. Si alguien quería tener una entrevista o quería hablar con Faraón, tenía que hacerlo a través de José primero. José es el quien le permitía hablar con Faraón. Y así es con Jesús. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces mire a José tipificando perfectamente a Jesucristo, siendo el mediador entre Dios y los hombres. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Bendito es el Señor. Y cuando José dejaba el palacio, cuando José dejaba el palacio, trompetas sonaban y hombres corrían delante de él diciendo, doblen rodillas, viene José, qué tremendo será aquel día. Amén. Y cuando Jesús deje la diestra de la majestad arriba, las trompetas sonarán y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, viene Jesús. Esa es tercera venida. Oh, qué tremendo será. Ya no viene a salvar a nadie, hermano. En su primera venida vino a salvar el Señor, porque hay tres venidas. En la primera venida vino a salvar el Señor, a redimir al hombre. Su segunda venida ya viene a llevar a su novia, viene a llevar a sus redimidos. Y su tercera venida viene con su novia, con sus redimidos. Bendito es el Señor. Seguro. Y recuerden, cuando él fue rechazado por sus hermanos, ¿qué hizo? Él tomó una esposa gentil. Otro tipo perfecto hay otra parte. Él tomó una esposa egipcia. José tomó una esposa gentil egipcia. Cuando Jesús fue cortado de sus hermanos allá atrás, los judíos, él se casó con una novia gentil. Su novia es gentil. Ahí estamos nosotros, hermano. Nosotros somos parte de esa novia con la cual el Señor se casa y tiene una cena en el cielo. ¿Qué tipo más perfecto, ah? José tomó una esposa gentil, Jesús también toma una esposa gentil. Bendito sea el Señor. Estamos terminando aquí, estaremos continuando la próxima semana porque todavía podemos ver otras cosas más. Entonces voy a terminar aquí en el mensaje de la restauración del árbol novia. Predicado el año 62, mensaje de la restauración del árbol novia.
predicado el año 62. El 22 de abril predicó este mensaje. El párrafo 4:34 dice: José fue un tipo de él, con E mayúscula, él, el Señor Jesús. José fue un tipo de él. Él, o sea Jesús, era el antitipo de José. José fue el tipo, Jesús fue el antitipo. A donde quiera que fuera José, prosperaba. Igual con Jesús, su palabra prosperará y no volverá a mí vacía. Hará lo que yo quiero. Eso hace la palabra. Prospera, bendice. Eso hace la palabra. Y no volverá vacía la palabra, porque es una semilla la palabra, y donde es sembrada, ahí va a crecer, porque es una semilla que tiene vida, es una simiente, la simiente palabra. No volverá vacía, será fructífera esta palabra. Hará lo que yo quiero. Ven, eso lo lee usted en Isaías 55:11. Él era la palabra fue enviada a la tierra por Dios y cumplirá exactamente aquello para lo que Dios la envió. Bendito sea el Señor. Así es que esta es nuestra vida realmente. La palabra es nuestra vida. Amamos la palabra. Las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. No se pudiera vivir sin este pan, el pan de vida. Es nuestro alimento. Esta palabra es nuestro alimento. El pan de vida. Nuestras almas se alimentan de esta palabra. Y como es una simiente, una semilla, no es una semilla muerta, tiene vida. Es que esta palabra, al ser sembrada en el terreno preparado, predestinado, va a producir, va a germinar y va a producir, va a dar fruto. Cuando la palabra es sembrada en el corazón predestinado de los hijos de Dios, ahí va a germinar, va a crecer y va a dar fruto, porque es una simiente. Le damos gracias al Señor en esta tarde por su palabra, por esta porción que el Señor nos ha dado en esta tarde, esperando que sea de bendición. Y la próxima semana estaremos continuando con este tema. Hay algunas cosas todavía que tenemos que mirar con este tema. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Póngase de pie. Oremos al Señor. Demos gracias al Señor por esta palabra. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por tu palabra. Qué gran privilegio tenemos, Señor. Y qué tiempo que estamos viviendo, Señor, es el tiempo más glorioso, más lindo, Señor. Tu siervo dijo que si el Señor hubiera preguntado en qué tiempo le hubiera gustado vivir, dice que Él hubiera dicho: en este tiempo. En este tiempo. Yo pudiera decir lo mismo, Señor. Este es el tiempo más maravilloso, es el mejor de todos los tiempos, porque esperamos tu segunda venida, Señor. Y nosotros somos de esa generación que no gustará de la muerte física, Señor, porque estamos ya en el final del camino, Padre. Ya estamos cerca, Señor, de tu venida.
Por lo tanto, esta generación verá tu venida sin gustar de la muerte, Señor. Damos gracias, Padre, por esta hora, por este tiempo y por el llamamiento que tú nos has hecho, Señor. ¿Dónde estuviéramos si tú no nos hubieras escogido, no nos hubieras elegido